El expresidente Alejandro Toledo, el sano y sagrado, por fin ya está en territorio peruano y está en el penal Barbadillo. Es el tercer inquilino justamente de esta cárcel de expresidentes de la República. Pero la pregunta que salta a la vista en medio de estas investigaciones es, ¿y Elian Carr pa' cuándo? Bueno, aquí te lo contamos. ¿Cuál es la situación legal de la ex primera dama? ¿Por qué la ex primera dama, si tiene un caso abierto también en territorio nacional, si tiene un caso abierto en el Perú, por qué no ha sido extraditada? Vamos a hacer ese tema, pero es importante señalar lo siguiente y las coincidencias justamente que se dan en medio del proceso de extradición. La misma semana, la semana pasada, que se decide aceptar la extradición finalmente del expresidente Alejandro Toledo, la justicia estadounidense anuncia que devolverá su pasaporte a Elian Carr. Y es así, este lunes 24 de abril, un día después de que Alejandro Toledo es recluido ya en el penal Barbadillo con 18 meses de prisión preventiva, la justicia norteamericana le devolverá el pasaporte a Elian Carr. ¿Qué significa esto? Según abogados consultados por RPP, el hecho de que Elian Carr tenga su pasaporte significa que el día de mañana ella puede agarrar sus maletas, comprar un pasaje de avión e irse a donde quiera. Irse a Bélgica, irse a Francia o irse a Israel. Elian se puede marchar cuando quiera. El Perú ya inició un proceso de extradición con los Estados Unidos justamente para traer al territorio peruano a la ex primera dama. El tema es que los Estados Unidos hasta el momento no le dan respuesta a la justicia peruana. El proceso de extradición o el inicio, el envío de la información se dio en diciembre del 2021. Ojo, ya ha pasado más de un año desde entonces y las autoridades estadounidenses no han dado ningún tipo de respuesta. ¿Qué va a pasar si ya Elian Carr con su pasaporte decide viajar a Bélgica o decide viajar a Israel? Pues lamentablemente el Perú no tiene convenios de extradición con ninguno de estos dos países y países que, insistimos, no entregan connacionales. Cualquier proceso de extradición simplemente va a ser imposible en el caso de Elian Carr. El abogado de Alejandro Toledo, el doctor Roberto Su, ha dicho que esto es imposible. Lo que él ha dicho es que Elian Carr no puede salir de los Estados Unidos así tenga el pasaporte porque ella tiene una orden de captura internacional. Ojo, no es lo que dicen abogados consultados justamente por RPP Noticias. Ellos lo que señalan es que Elian Carr, si tiene el pasaporte en la mano, puede viajar sin absolutamente ningún problema. Y tanto es así que en febrero de este año la propia Elian Carr le solicitó al juez Tomás Hickson, el mismo que aprobó la extradición para Alejandro Toledo, que le devuelva el pasaporte porque justamente quería viajar a Bélgica a visitar a su madre Eva Fernenburg porque está moribunda. Son las palabras que utilizó la propia ex primera dama. Y el tema es que mientras las autoridades estadounidenses no aprueben ningún tipo de medida que mantenga a Elian Carr en territorio estadounidense, mientras se aprueba todo el proceso de extradición, bueno, lo concreto es que esto se va a caer para la justicia peruana y es por eso la preocupación de las autoridades nacionales de lo que pueda pasar con Elian Carr, que está metida de cabeza en uno de los casos más importantes que involucran al expresidente Alejandro Toledo. Nos referimos al caso Ecoteva. Muchos dirán, ¿por qué, Omar, tenemos que meter a la ex primera dama Elian Carr en lo que hizo su esposo Alejandro Toledo? Si el que recibió las coimas fue Toledo, fue el sano y sagrado y no Elian Carr. Nuevamente, separemos los casos, ambos son importantes. Uno es el caso Odebrecht, donde se le acusa al expresidente Alejandro Toledo de haber recibido una coima de más de 20 millones de dólares para entregar la licitación del tramo 2 y 3 del Interoceánica Sur, ojo con eso, y otro es el caso Ecoteva, que es un caso mucho más antiguo, que está conectado al caso Odebrecht, pero que lleva desde al menos el 2012, cuando la procuradora Julia Príncipe inicia la investigación. Un proceso que no solo involucra al expresidente Alejandro Toledo, sino a la propia Elian Carr, a la madre de Elian Carr y al entorno más cercano al expresidente Alejandro Toledo, conocido también como el entorno judío que rodeaba en ese momento a el sano y sagrado. Pero no solo estaba en el directorio la madre de la ex primera dama, sino también las personas de mayor confianza de Alejandro Toledo, como Joseph Maiman, que luego descubrimos que era el testaferro del expresidente y que llegó a colaborar con la justicia, y gracias a su colaboración es que se logra entender justamente toda esta
trama de corrupción a Vidanón, el famoso jefe de seguridad del expresidente Alejandro Toledo. Y el propio hijo de Avidanón, Shai Danón, también está involucrado en esta trama como investigado y como acusado por parte del Ministerio Público, y el abogado Eskenazi, que era el representante legal de la suegra de Alejandro Toledo, de la señora Eva Fernenburg, justamente en las decisiones que tomaba la empresa Ecoteva en la compra de inmuebles en nuestro país. Ecoteva es la empresa que se constituye en Costa Rica para la compra de inmuebles en nuestro país. Es a través de Ecoteva que supuestamente la madre de Lian Carp compra una oficina en Surco, la oficina Omega, valorizada en $882,000. Compra la casa en las Casuarinas por $3,800,000. Y no solo eso, sino que termina de pagar las hipotecas de la casa que tenía la expareja presidencial en Punta Sal y la hipoteca que tenía también la expareja presidencial en Camacho. Vamos, la relación es directa. Esta empresa se constituyó para beneficiar a Alejandro Toledo y a Lian Carp. Y la pregunta, claro está, era ¿de dónde salía este dinero? Y aquí Alejandro Toledo dio una serie de versiones y contradicciones que evidentemente llevaron al Ministerio Público a sospechar que ese dinero que utilizó Ecoteva era dinero manchado por la corrupción. Alejandro Toledo llegó a decir que el dinero de Ecoteva era producto del esfuerzo de una vida de trabajo de su suegra. Luego cambió de versión y señaló que era dinero que le había pagado justamente el gobierno alemán a los deudos de las víctimas del Holocausto nazi. Situación que parecía totalmente increíble. Otra versión que dio Alejandro Toledo en su momento es que, que en realidad el dinero provenía de préstamos que le había hecho Joseph Maiman justamente a su familia y que entró a través de la empresa Ecoteva. Ojo con eso, nunca pudo Alejandro Toledo ni su defensa mostrar un solo contrato de esos llamados préstamos. Joseph Maiman, el testaferro de Alejandro Toledo y un hombre muy cercano y que tomaba decisiones en ese momento en el gobierno, era uno de los principales asesores del expresidente, decide colaborar con la justicia en el 2017, cuando ya sabía que era atacado por un cáncer y lamentablemente conocía su futuro. Joseph Maiman cuenta efectivamente al equipo de especiales que investigaba este caso que él era el testaferro, que la plata no venía de ningún préstamo, que la plata venía justamente de la corrupción. Aquí es donde se conecta el caso Ecoteva con el caso Odebrecht, porque efectivamente Joseph Maiman, como pieza clave en este rompecabezas, señala que el dinero que supuestamente le pagó Odebrecht a Alejandro Toledo para que le entreguen la licitación de los tramos 2 y 3 era el dinero que ingresó a las cuentas de Ecoteva y a través de la empresa Ecoteva es que se habrían comprado estos inmuebles. Pero la participación de Lian Carp es clave porque es justamente la persona que utiliza a su madre para que sea la cabeza de una empresa que sirvió, que se constituyó para lavar dinero de la corrupción. Por eso es que Lian Carp es tan implicada en el caso Ecoteva como Alejandro Toledo. Por eso es que el Ministerio Público está pidiendo la misma cantidad de tiempo de cárcel para Lian Carp que para Alejandro Toledo, 16 años y 8 meses de cárcel. Y tanto es así que el Ministerio Público está pidiendo 10 años de cárcel para la madre de Lian Carp, para la señora Eva Fernenburg. Ojo con eso, no es poca cosa. ¿Por qué los bienes están finalmente a nombre de la señora, de la madre de Lian Carp? Porque en teoría, como es una herencia, no se los pueden quitar. Pero bueno, evidentemente el Ministerio Público se dio cuenta de todo esto y han decidido incautar absolutamente todas las propiedades de la expareja presidencial, al punto que ayer el expresidente Alejandro Toledo, cuando le hacían el control de identidad en la sede del Poder Judicial, él empieza dando la dirección que tenía en Camacho. Pero señor, usted ya no tiene esa casa en Camacho porque también ha sido incautada, porque utilizó parte del dinero de la corrupción, o al menos esa es la teoría del Ministerio Público, para terminar de pagar esa hipoteca. Entonces, no solo hablamos de Alejandro Toledo, sino que también hablamos de Lian Carp, que se vio beneficiada con este dinero, que además utilizó a su madre y donde estuvo implicado justamente el entorno más cercano del expresidente Alejandro Toledo. Es por esta instrumentalización tanto de la madre como su propia intervención directa en estas operaciones de lavado de dinero.
Cuando escuchamos no solo a Toledo, sino a su propio abogado, al doctor Roberto Su, señalar que acá hay una persecución política, señalar que acá hay un maltrato, señalar que solo son dichos y no hay pruebas, bueno, le guste a quien le guste, lo concreto es que en el caso de Alejandro Toledo no solo hay testimonios, el círculo está cerrado, se conoce quién pagó el dinero, se conoce por dónde se fue ese dinero a lavar y se conoce cómo ese dinero terminó siendo utilizado para la compra de inmuebles y se tiene incluso los inmuebles que ya han sido incautados por las autoridades. Así que el caso de Toledo, según las palabras de los propios fiscales, de la propia procuradora ad hoc para este caso, como Silvana Carrión, es uno de los casos más sólidos que tiene el equipo especial de fiscales, al punto que el fiscal Rafael Vela, que es el coordinador del equipo especial Lavallato, ha señalado que el juicio sobre el caso Odebrecht comenzaría ya en julio de este año, es decir, ya no tardaría más. Sin embargo, una de las principales implicadas, que es Elian Carr, pues no va o parece que no respondería a la justicia peruana si es que con el uso de su pasaporte decide viajar a Israel o a Bélgica, donde va a ser muy, pero muy complicado que se dé o se acepte un proceso de extradición que lamentablemente hasta el momento ni las propias autoridades en los Estados Unidos han respondido. Los fueros internacionales, la Cancillería, tiene que hacer algo porque no nos pueden tratar como calichines en el contexto internacional.